mesa voy a dar paso a Ana Hidalgo, que es nuestra primera ponente. Es doctora en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid y especializada también en estudios literarios de mujeres. Además, es profesora de enseñanza de secundaria, toda nuestra admiración por educar a los adolescentes, y presidenta de Docentes Feministas por la Coeducación. Y os hemos puesto aquí este libro de la coeducación secuestrada, que es magnífico, os lo recomiendo, y del que ella es coautora. Sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sol. Bueno, lo primero, agradeceros por la invitación a DOFEMCO y por además contar con nosotras en el posgrado de Malestares de Género. Si os habéis fijado, el título de mi ponencia es posible coeducar en la actual escuela mixta. Este título no es mío, es de María José Urruzola, luego os contaré un poquito sobre ella, y es de un artículo que escribió en 1991. Y yo lo que he querido es hacer un poquito de genealogía para poder ver cómo estaban entonces, cómo empezó la educación de las niñas, cómo estamos ahora. Bien, vamos primero a la Revolución Francesa, ese momento en el que las mujeres de todas las clases salieron a la calle a ocupar el espacio público. Tenemos a las mujeres ilustradas diciendo que la mujer tiene que educarse y tenemos a las mujeres de clase media, burguesas, escribiendo cuadernos de quejas pidiendo lo mismo. La situación que tienen los hombres de la Revolución Francesa es decidir qué tipo de educación se quiere implantar. Y hay dos modelos para la educación de las niñas. Por un lado, tenemos el modelo en 1790 de Condorcet. Condorcet lo que explicó es que la educación, bueno, él fue un político, seguro que le conocéis, y además estuvo en la Comisión de Instrucción Pública, así que pudo él, que era marido de una salonier, ella era una filósofa y regentaba uno de esos salones filosóficos y había leído a muchas mujeres que estaban demandando la igualdad para las mujeres y también la educación. Su modelo era que la educación tenía que ser para hombres y para mujeres, que tenía que ser obligatoria. Esto ya era súper radical en la época, poneros en situación obligatoria, laica, gratuita, universal para todos los hombres, ¿no? Que desapareciesen los estamentos, pero universal también en el sentido de que los dos sexos se instruyesen. Además, dijo que tenía que haber libertad de cátedra y algo muy novedoso en ese momento, también dijo que las mujeres tenían que ser maestras. Bien, ese modelo, como que no. Condorcet acabó en prisión, para que os hagáis una idea, y se suicidó muy poquitos años después. El otro modelo que se prefirió tenía 30 años menos y fue el de Rousseau. Rousseau hizo un proyecto, se le considera el padre de la pedagogía moderna. Yo todavía no entiendo por qué. Realmente, yo que me he leído el Emilio varias veces y lo tengo muy subrayado, fue un moralista. Lo que quería era que los hombres se educaran, pero no sabiendo cosas académicas y pensando mucho. Él quería una educación utilitaria que hiciera que los hombres trabajasen para el Estado, ¿no? Y que fueran buenos ciudadanos, que no hicieran mucho ruido. Bien, sobre las niñas, ¿qué es lo que dice? Que las niñas tienen que aprender en casa, que no deben de tener maestros, ni mucho menos maestras. De los maestros dice, a ver si lo digo bien, que eran bufoncillos disfrazados que hacían más mal que bien. Además dice que las niñas tienen que aprender de manera voluntaria y a su ritmo, como si fuera normal, con esos mandatos de género que había, que tuvieran ellas tiempo para decidir cuándo aprender. Él quería que ellas aprendiesen, que se educasen en el hogar, cosiendo, le parecía fantástico. También le gustaba mucho que aprendieran tapicería, pero decía que a las mujeres les interesaba, pero que a las niñas parecía que no. Y también le parecía bien que pintasen, pero no figuras humanas, que eso era un poquito porno. Y, por supuesto, que jugasen con muñecas, que las cosieran, jugasen con ellas para que así aprendieran a soñar con lo que serían de mayores. Para justificar que ni siquiera las propias niñas querían educarse, pone el ejemplo de una niña que en casa empieza a dibujar OEs y levanta la vista y se ve en el espejo y le causa tanta violencia lo que ve que tira la pluma y a partir de ahí no vuelve a querer escribir. Esta violencia
él la justifica porque si las niñas no son dóciles, los padres, si ven que ellas tienen inclinaciones que no deberían de tener, como por ejemplo querer saber, Rousseau dice que los padres tienen autoridad para utilizar la violencia, porque les deben respeto, obediencia y docilidad, y que lo que tienen que hacer es aprender a ser buenas madres y buenas esposas, ¿no? Aprender el género. Bien, en la Constitución de 1791, por primera vez se legaliza de manera legal, hay un contrato social entre varones con pelucas, luego os hablaré de otros que también llevan pelucas, que me encantan las pelucas, por cierto, no soy pelucofóbica ni nada. Bueno, pues estos varones con pelucas organizan el espacio público, se ponen de acuerdo para ellos poder estar fuera y, por supuesto, a las mujeres hacen ese contrato sexual, como decía Carol Patenman, para que ellas ocupen el espacio privado. Imaginar cómo sujetar a esas mujeres que habían hecho la revolución, cómo meterlas de nuevo en sus casas. Bien, ¿qué se utiliza? La educación. De esa manera se instrumentaliza el sistema educativo que está empezando para inocular a través del profesorado o a través de las familias a las niñas esos mandatos de género que unas generaciones después se tienen ya como si fuera algo natural. En España esto se hereda en la Constitución de la Pepa, en las Cortes de Cádiz, en 1812, y no me puedo extender mucho, en el posgrado lo cuento mucho más largo, como saben las alumnas, pero todo esto continúa hasta acabado el franquismo. En el primer tercio del siglo XX sí se consiguen muchas cosas, como bien sabemos, y el retroceso, luego al implantarse el franquismo, bueno, pues fue brutal. Bien, nos remontamos ahora ya hace 50 años. Años 70 se aprueba la Villar-Palasí, la EGB. A partir de entonces las mujeres, las niñas, ya pueden hasta los 13 años estudiar en las aulas con los chicos. En el 90 aparece la LOCSE y de las 8 normas educativas que hemos tenido hasta ahora, el eje coeducativo va a estar siempre, pero va a estar como un eje transversal, no como contenidos. No como contenidos, es un eje transversal. ¿Qué significa eso? Que hay que hacerlo. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Ese es el problema, ¿vale? En ese momento ya ocurre el giro de la coeducación, el término coeducación deja de significar lo que hasta entonces había significado, que era escuela mixta, y un montón de mujeres docentes en los años 80 y especialmente en los años 90 se reúnen en grupos de docentes para estudiar bien cómo debería de ser la educación en las aulas, la educación coeducativa. Se funda, por ejemplo, la Ambroa, que María José Urruzola fue su presidenta, Elena Simón con el Feminario de Alicante. Bueno, hay un brotar, fue un momento mágico, ¿no? La etapa dorada de la coeducación. Y ellas tenían claro, escribieron, lo bueno además es que como docentes de secundaria tenemos poco tiempo para escribir, pero consiguieron escribir y dejar libros que ahora mismo los leemos y son de total actualidad, de absoluta actualidad, donde ya nombraban, yo os lo cuento tal y como yo lo entiendo, que lo que hay que hacer, la agenda coeducativa, muy brevemente, tiene 3 bloques de contenidos. Por un lado, una renovación de los contenidos académicos, no puede haber un 7,6% de mujeres en los contenidos académicos. Esto Women's Legacy directamente ya lo tienen hecho, sería simplemente introducir todos esos saberes de las mujeres. El problema es que si entra el 50%, tiene que salir de ese 100%, tiene que salir la mitad. Ahí es donde tenemos el problema, que los hombres no quieren incluir ese 50%. La otra pata sería incluir la educación afectivo-sexual como contenidos curriculares, que tú en tercero de la ESO como profesora puedas dar o puedas explicarles algo sobre pornografía o en segundo de bachillerato puedas explicarles cómo las van a intentar captar el primer año de universidad para que donen óvulos. Pero eso tiene que estar arreglado. Bien. Ellas, por tanto, María José Urruzola en el 91 escribía un artículo en el que se preguntaba ¿es posible coeducar en la actual escuela mixta? Y decía que no, pero sabían hacia dónde había que ir. 20 años después, nos vamos ahora al 2010, Elena Simón saca un libro
maravilloso. Si sois docentes, yo soy el que siempre recomiendo para empezar a aprender qué es la coeducación, que se llama La igualdad también se aprende, cuestión de coeducación. Y ella, en la página, creo que en la 12, enseguida, ya dice que en la escuela mixta no se puede coeducar. Fijaros que ella ya lo dice con 2 leyes aprobadas que decían que obligatoriamente había que coeducar. 2004, violencia de género, 2007, igualdad. Hoy, como una década más o menos después de ese libro de Elena Simón, las profesoras de Dofemco, nos hacemos esta misma reflexión, ¿no? ¿Se puede coeducar? Pues no. No solo no se puede, sino que estamos peor de lo que estábamos. Eso, además, ya hemos visto hoy varios motivos. Por un lado, no podemos coeducar. En la introducción de la coeducación secuestrada intentamos explicar todo esto que yo os he estado contando y cómo el patriarcado se ha juntado, se ha aliado, ¿no?, con el capitalismo neoliberal y hay una violencia extrema contra las mujeres de diversas maneras. Violencia de género, violencia sexual, porno, ovodonación, prostitución, OnlyFans, todo este tipo de cosas que vemos mucho en secundaria, sobre todo. Pero claro, el resto del libro lo que va a hacer es hablarnos de este gran retroceso que ha supuesto la actualización, yo por lo menos lo veo así, la actualización del contrato social que se firmó en la Revolución Francesa y que luego en toda Europa se instauró. Y como consecuencia, el contrato sexual también ha cambiado. Ahora tenemos un pacto posmoderno entre hombres, unos sin peluca y otros con peluca, que nos vuelven a decir que las mujeres tenemos que estar fuera del espacio público, ¿no? Veamos lo que ocurre en el deporte, que hoy lo hemos estado comentando, lo que ocurre en los baños, bueno, etcétera. ¿Dónde comienza este pacto? En los principios de Yogyakarta, ¿no? Se reúnen 28 hombres, la mayoría eran hombres o hombres con peluca, había alguna mujer, en 2007. Hacen unos principios y esos principios los hacen pasar para toda la comunidad internacional como unos principios que tienen que ser vinculantes y obligatorios. Y eran 29 personas que estaban allí tranquilamente. En absoluto son vinculantes. Sin embargo, el resto de hombres no han tenido ningún problema y han estado respaldados, por supuesto, por la industria farmacológica, que está encantadísima de estar medicando a niños y niñas desde los 8 años, de por vida, o sea, están encantados. Vamos, es una cosa de por vida, son, vamos, algo brutal. Las biotecnológicas también están encantadas. En el Congreso de TEO, si lo queréis ver, expliqué ese nexo de unión entre el transgenerismo y el transhumanismo y sobre todo es que es como la ventana de Overton, ¿no? Decir que las infancias trans existen hace que todo el mundo les dé pena y eso ya nos abre a que tú puedas decir que eres transedad, que eres transespecie o que eres lo que te dé la gana. Claro. Luego, además, hay un entramado corporativo soltando muchísimo dinero. Solamente la asociación de Marc Cambroyer, que da un montón de talleres en los colegios, recibe 100.000 euros todos los años. Una sola asociación, 100.000 euros. Entre lo que se ha desviado del Pacto de Estado más estas corporaciones multimillonarias, pues bueno, imaginad. Entonces tenemos, bueno, pues Arcus Foundation, de Soros, tenemos Open Society, pero también Disney está subidísima en esto, haciendo mucho dinero y mucho contenido audiovisual. Y todo esto se ha podido hacer gracias a la colaboración de los gobernantes de todo el arco parlamentario. De eso no debemos de perder el foco, que hay que hablar con todos, hay que reunirse con todos. Y que esto no es una cuestión de Irene Montero. En España ha sido Irene Montero, pero ya lo intentó Ciudadanos, lo intentó el PSOE, quiero decir que... Y en otros países lo ha aprobado el PP. En España hay protocolos y leyes educativas que las ha aprobado el PNV. Quiero decir que esto viene de todos los lados porque a los políticos es que no saben ni lo que están aprobando, les viene de bastante más arriba. ¿Cómo cambiar el marco mental hombre-mujer? Pues haciendo lo mismo que hicieron los ilustrados, utilizando la educación. También las redes sociales, que entonces no existían, pero sobre todo utilizando la educación. La educación ha sido la puerta de entrada a todas estas ideas anticientíficas que hacen que un hombre pueda autoidentificarse como mujer y a todo el mundo parecerle lo más normal del mundo. El género es una identidad.
cerebro de chicas, cerebros de chicos. Se puede nacer en un cuerpo equivocado. ¿Qué es lo que nace en un cuerpo equivocado?, me pregunto yo. La especie humana no es binaria, sino que es un espectro. El sexo se puede cambiar. Bueno, pues todas estas ideas se inoculan. Ahora mismo estamos en las aulas mucha gente preguntándonos esto qué es, pero las infancias que ya están recibiendo esta información, como nos suelen decir en redes, una vez que os muráis ya vamos a ser felices. Pues sí, es verdad. Cuando las charos, como antes decíais, no estemos, dentro de 30 años, si esto no lo paramos, ya va a ser lo más normal del mundo. Y eso va a ser la puerta de entrada a muchas otras transidentidades. Bien, en España el pacto social se recoge en 44 leyes. Desde 2014 tenemos ya estas leyes de autoidentificación, en educación hay 14 protocolos en 14 comunidades autónomas, pero también hay otras en las que no hay y, sin embargo, esto ocurre igualmente, ¿no? Esos protocolos están abriendo la puerta por primera vez en la historia a asociaciones externas, expertas en coeducación y en diversidad. Y así tienen vía libre y directa para dirigir el centro escolar. Además de los protocolos, son totalmente complementarios a las guías educativas transactivistas. Y tenemos, por supuesto, la LOMLOE del 2020, que ya está en este nuevo marco epistemológico, ya viene con esta idea de identidad de género en todas las discriminaciones, ya además de sexo, religión, va a venir también ya la identidad de género. En la LOPIBI, en la de Bienestar y Protección, ocurre lo mismo y además la LOPIBI recoge las multas por delito de odio. La LOPIBI crea la coordinación de bienestar. Ahora tenemos en todos los centros educativos una persona, un docente, encargado de ser coordinador de bienestar. Yo lo soy en mi centro y he tenido que hacer una formación. Por supuesto, en esa formación hay que saberse los protocolos en general de tendencias autolíticas, de abuso en la infancia. Hay un montón de protocolos súper necesarios que son prácticos. Tú vas rellenando cosas y a partir de ahí comienzan. Ninguno son como los protocolos trans, en los que lo que hacen es convencer a quien lo está leyendo de que existen esas cosas y nos mandan a hacer unas cosas que luego Ángeles os contará. Pero los demás protocolos de otro tipo no son en absoluto de esta manera. Y además nos tenemos que formar en la comunidad educativa en talleres para el alumnado, para las familias, en este nuevo marco mental del transgenerismo. Y yo os quería poner un ejemplo de formación del profesorado, que ya sabéis que sindicatos, la universidad, el máster del profesorado, la formación permanente, nos están bombardeando con esta propaganda. Y hace poquito hubo un seminario de NAICEN, que es una asociación de familias trans del País Vasco. El 27 de noviembre hicieron una formación en la que fue como ponente una profesora de educación infantil experta en identificar alumnado trans. Profesora de infantil. Como conclusión, para ir terminando, ¿ves? Sabía yo, me tocaba, lo tengo medidísimo. Bueno, pues en conclusión, mi tesis y lo que vemos en DOFEMCO es que hay un nuevo pacto social, posmoderno, internacional, entre varones. Borra nuestros derechos como mujeres y los derechos de la infancia, utiliza la escuela y al profesorado para educar en estas ideas anticientíficas, suplanta la coeducación y, por tanto, la imposibilita. Las profesoras de DOFEMCO somos conscientes de esto y si bien las revolucionarias francesas fueron guillotinadas o huyeron al exilio, a nosotras hoy nos pueden acosar, multar, inhabilitar y denunciar, por supuesto, por hacer estas denuncias. Aun con todo, daremos la batalla porque ser mujer no es un sentimiento ni un derecho masculino. Pero hasta que estas 44 leyes no se deroguen, la escuela mixta, respondiendo a la pregunta de María José Urruzola, no podrá emprender de nuevo el camino, que es bien largo, para conseguir una coeducación verdadera y real. Muchas gracias.